Bienvenidos a mi canal. Muchas gracias por el apoyo. Antes de iniciar te pido en lo posible que uses audífonos para que puedas tener una mejor experiencia. Suscríbete, dale like y comenta. Comencemos con el relato. El doctor Richard Gallagher, un psiquiatra certificado, publicó un artículo titulado «Entre las muchas falsificaciones, un caso de posesión demoníaca» en la revista The Oxford Review en marzo del 2008, en el que hablaba de sus experiencias con una paciente que, según estaba completamente convencido el doctor, estaba poseída por un demonio. Julia es el seudónimo que utilizó el médico para su paciente. Era una mujer de 40 y pocos años, inteligente y autosuficiente, a quien describió como muy lista. En una conversación informal con ella, no había nada que hiciera sospechar que estaba controlada por algo paranormal, y parecía ser bastante lógica y bastante cuerda. Ante todas las apariencias, Julia era una mujer normal, atractiva y bien hablada. El elemento principal que sí resaltaba de Julia era su elección bastante dramática de apariencia. Todas sus ropas eran negras y combinaban con un abundante maquillaje oscuro. Julia era una autoproclamada sacerdotisa satánica que había participado en varios cultos satánicos a lo largo de los años. No había nada para hacer que los involucrados en su caso dudaran de la verdad de esto, e incluso ella admitió que era la causa más probable de su posesión. Al inicio, ella pidió ayuda a la Iglesia Católica cuando sus síntomas comenzaron a manifestarse. Al ser criada como católica, a pesar de haber rechazado el catolicismo en el pasado, ella creía que era su mejor opción. Fue uno de los sacerdotes que conoció el caso de Julia quien le pidió al doctor Gallagher que participara en su caso. Algunos de los aspectos más escalofriantes de la posesión de Julia eran las voces que hablaban a través de ella. Iban desde lo más profundo, gutural y amenazante, hasta lo anormalmente agudo. Todas las voces eran, sin lugar a dudas, diferentes de la voz normal de Julia, así como también de sus formas de expresión. Las voces reclamaban la posesión sobre Julia y se burlaban de aquellos que querían ayudarla, utilizando lenguaje soez y escatológico. Estas voces expresaban un increíble nivel de odio y hostilidad, además de saber cosas perturbadoras sobre las personas que estaban cerca de Julia. Además, estas voces no solo hablaban inglés como lo hablaba Julia, eran fluidas en español, latín y griego. Parecía que disfrutaban distraer a los padres y a las monjas involucrados que utilizaban los lenguajes clásicos. Las voces siempre eran crudas y abusivas, puntualizando sus amenazas con lenguaje grosero. Nada de esto era el típico patrón del que hablaba Julia o el contenido de sus conversaciones. Tampoco era el tono de su voz, ni usaban expresiones que pudieran reflejar a Julia. En un incidente, Julia le dijo a un miembro de su equipo: «Aquellos gatos sí que tuvieron una tremenda pelea anoche, ¿no?». La mayoría de las personas no pensaría que estas palabras estaban fuera de contexto. Sin embargo, ese miembro del equipo vivía en una ciudad diferente a la de Julia y se había despertado a las 2 de la mañana porque sus dos gatos, que normalmente se llevaban bien, tuvieron una ruidosa pelea. Al parecer, lo que sea que estaba controlando a Julia sabía de eso e incluso podía haberlo provocado. Este evento fue, por lo menos, bastante intimidante. No cabe duda que ese era su propósito. En otra ocasión, Julia habló con otro miembro del equipo sobre su familiar difunto, con información respecto a su relación, personalidad y el tipo de cáncer que había sufrido. Julia no tenía información previa respecto a la familia del miembro del equipo. Una vez más, lo que sea que estuviera controlando a Julia, trataba de intimidar a aquellos que trabajaban para liberarla. Julia solía revelarles a los miembros del equipo sus debilidades y pecados secretos, además de mencionar con precisión el lugar y las acciones de las personas que trabajaban en su caso, incluso antes de conocerlos. Los miembros creían que algo quería que el equipo supiera que no había nada que esa cosa no pudiera saber sobre ellos. Durante sus exorcismos, Julia podía notar la diferencia entre agua bendita y agua de la llave. Si se le echaba agua normal o se le rociaba encima, ella no mostraba ninguna reacción física. Sin embargo, si se le echaba agua bendita, ella gritaba, como si sintiera un terrible dolor. Las voces que hablaban a través de Julia
no solo se limitaban a los momentos de evaluación y exorcismo. En un episodio bastante espeluznante, el doctor Gallagher estaba hablando del caso de Julia por teléfono con un padre muy lejos de donde estaba Julia. En medio de la conversación, una de las voces demoníacas de Julia interrumpió la plática, ordenando que dejaran a Julia en paz. Ambos hombres estaban bastante desconcertados al respecto. ¿Cómo hizo la voz para estar en la llamada telefónica? ¿Y cómo sabía que estaban hablando de ella en ese momento? No obstante, lo que sí impresionó a todo el equipo fue cuando, en ocasiones, Julia llegaba a levitar durante los exorcismos. En una situación en particular, un grupo de testigos, incluyendo profesionales de la salud y monjas que trabajaban como enfermeras psiquiátricas, vieron a Julia flotar sin apoyo alguno unos 30 centímetros sobre el piso por media hora. Esta no fue la única vez que la vieron levitar, pero fue la situación más impresionante y ocurrió durante un intento de exorcismo. La levitación no era la manifestación más dramática asociada con la condición de Julia. Durante otro incidente de levitación, mientras flotaba en el aire a unos 15 centímetros del suelo, algunos objetos comenzaron a salir volando de las repisas en la habitación, en una espeluznante demostración de lo que los expertos llaman psicoquinesia. Lo que fue bastante extraño es que cuando luego le preguntaron a Julia sobre el incidente tiempo después, ella no recordaba nada. Cuando levitaba o hablaba en esas otras voces, Julia entraba en un estado como de trance. Era como si ella saliera de su cuerpo y otra cosa entrara. Durante estos trances, además de manifestar poderes paranormales, Julia hablaba de ella en tercera persona, y mucho de lo que decía tomaba la forma de provocaciones, insultos y amenazas. Frases como «Ella es nuestra. Déjala en paz, imbécil». Y otras expresiones bien condimentadas con blasfemias extremas eran bastante comunes. Otra característica de lo que decía era un gran desprecio por la religión y todo lo sagrado, llegando hasta el punto de decirle a las monjas. Ella también llegó a exhibir fuerza sobrehumana que incluso requería de al menos 3 mujeres que la sostuvieran para que no pudiera lastimar a otras personas o a ella misma. El verdadero exorcismo comenzó un día soleado y cálido. Llevaron a Julia para otro intento de exorcismo. Conforme la metían a la habitación, los presentes sintieron un descenso repentino de la temperatura en el lugar. Era un frío poco natural que les daba escalofríos hasta los huesos conforme la habitación adquiría una atmósfera hostil y misteriosa. Aún así, cuando los demonios comenzaron a hablar a través de Julia, las cosas cambiaron radicalmente. La temperatura en la habitación aumentó y aquellos que estaban trabajando con ella sudaban profusamente conforme la temperatura seguía aumentando hasta niveles casi insoportables. Mientras siguieron con las oraciones y los rituales, a pesar del calor asfixiante y poco natural, los sonidos que salían de Julia cambiaron a escalofriantes rugidos animales, aparentemente imposibles para cualquier humano. Poco después, las voces cambiaron a su conducta normal, utilizando diferentes lenguajes para proferir desprecio, abuso y sacrilegio con una gran ira y odio. Por desgracia, aunque los exorcismos resultaron ser de ayuda, Julia nunca logró la completa libertad de los demonios que la poseían. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Fase 3. Gracias por escucharme.